Buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia a la inauguración del Foro Iberoamericano Presupuestos para la Materialización de los Derechos de las Mujeres, organizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su Comisión para la Igualdad de Género. Me permito presentar a quienes integran el Presidium. Ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra presidenta de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de nuestro país y del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctora Nadine Flora Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior y de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrado Rafael Ansúrez Uribe, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El magistrado Ansúrez Uribe tiene el uso de la palabra. Por favor, magistrado. Muy buenos días. Sean bienvenidos a este Foro Iberoamericano Presupuestos para la Materialización de los Derechos de las Mujeres. Saludo al doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saludo con afecto a quienes nos acompañan en este presidium, así como a las señoras magistradas y señores magistrados integrantes de la Sala Superior de este tribunal y la de la Junta de Gobierno y Administración, a las señoras magistradas y señores magistrados de salas regionales, a los invitados que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de los medios electrónicos. En este foro se llevarán a cabo las presentaciones de manera virtual de las ponencias en donde se hará la reflexión, análisis y propuesta, las cuales son de gran importancia para la impartición de justicia en general y para la impartición de justicia administrativa federal en particular, ya que tienen como propósito continuar cumpliendo con dinamismo las responsabilidades que todas las personas tenemos en favor de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación. En los años recientes, cada día con mayor ímpetu y determinación, tanto el más alto tribunal de la nación como este órgano jurisdiccional federal han hecho conciencia, reconociendo faltas, asumiendo responsabilidades, impulsado y concretado una serie de reformas, políticas, programas, protocolos y acciones encaminadas a contribuir a saldar la deuda histórica que tiene la sociedad, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se trata de una realidad que es positiva, así vista a la luz de los resultados alcanzados hasta el momento, pero que a todas luces todavía resulta insuficiente. Quienes coincidimos en este espacio hemos atestiguado las acciones que, en el concierto conformado por los tres poderes del Estado mexicano, los órganos autónomos y las instituciones públicas, en los tres órdenes de gobierno, se han realizado para erradicar la violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus formas y manifestaciones. En nuestro sistema
se han establecido diversas normas jurídicas con el objeto de ir replanteando, reconfigurando las normas sociales, culturales, éticas y todas aquellas que influyen, rigen y determinan las ideas y conductas de las personas con el propósito de reconceptualizar a la mujer, reafirmando su dignidad plena, pues como lo reconociera la siempre vigente Simone de Beauvoir. Y cito: las mujeres no dejan de tener razón cuando rechazan las normas de vida que se han introducido en el mundo, tanto más cuando han sido los hombres quienes las han elaborado sin ellas. Pero cumplir esa tarea exige mucho más allá de la sola existencia de un andamiaje legal que prevenga, visibilice, repruebe y sancione la desigualdad y la discriminación en contra de las mujeres. Es preciso hacer conciencia. Es necesario recordar que continúan cometiéndose injusticias y violaciones en contra de las mujeres. Para ello es imperante explicar y mostrar a todas las personas, comenzando por quienes se desempeñan en el servicio público, las condiciones, situaciones y consecuencias que siguen afectando a las mujeres de todas las regiones del país y grupos de la sociedad. Y a las personas que trabajamos al servicio de la impartición de justicia, estamos llamadas a no cesar en nuestros esfuerzos para que esa situación cambie. No solo por cuanto hace al acceso a la justicia, ni con el respeto al trato a las mujeres al interior de nuestras instituciones, sino con el fin de contribuir, transformar y evolucionar mediante nuestro trabajo en el día a día y ejemplo constante, la cultura de la sociedad. Esto es lo más importante para fortalecer y arraigar los valores, principios, las conductas y prácticas sociales, sin lo cual no es posible garantizar un estado de igualdad y vida digna para las mujeres y para todas las personas sin importar su sexo ni su género. Bastará el simple hecho de ser personas. Ese es el llamado, la tarea común elemental que enfrentamos. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estamos conscientes de esa realidad, de los grandes desafíos y los retos puntuales que seguimos teniendo para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación, con acceso, inclusión y oportunidades plenas. Ese sigue siendo nuestro compromiso. La política de género ha sido una permanente ocupación para todos nosotros, la cual no se ha quedado únicamente en el discurso, sino se ha llevado al terreno de los hechos, siendo el tribunal un claro referente en cuanto a la paridad, la cual se refleja en una plantilla laboral, siendo el 55% mujeres y el 42% magistradas. Gracias al apoyo de la Comisión para la Igualdad de Género, que es un órgano especializado en materia de igualdad de género que tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y el trato respetuoso de la dignidad de cualquier persona, haciendo énfasis en la eliminación de la violencia en contra de mujeres y la efectividad en el ejercicio de sus derechos humanos. Es por ello que el año pasado se emitió el reglamento de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese contexto, quiero reconocer la iniciativa, dedicación y esfuerzo de nuestra compañera y presidenta de la Comisión, la magistrada Magda Zulena Modri Gutiérrez. Así como también su contribución para la realización de este tan importante foro. Enhorabuena, que este foro y sus resultados sean para el bien de México, de las mujeres, su dignidad y sus derechos humanos. Bienvenidas a este tribunal. Muchas gracias a todos. Gracias al magistrado Rafael Ansúrez Uribe. A continuación, hace uso de la palabra la magistrada Zulema Modri Gutiérrez, presidenta de la segunda sección de la Sala Superior y de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. Por favor. Gracias. Señoras magistradas, señores magistrados, amigas, amigos, muy buenos días. Saludo muy cordialmente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y a la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.
También con mucho gusto saludo a la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, a la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la doctora Nadine Gassman Zimmerman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y al magistrado Rafael Ansúrez Uribe, presidente de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quienes damos una afectuosa bienvenida y agradecemos su apoyo para la celebración de este foro. Afirmaba el gran filósofo Blaise Pascal que los seres humanos están dispuestos a negar lo que no comprenden. Y la historia nos ha dado lecciones ejemplares de cómo la incomprensión ha impedido muchas veces conseguir una paz duradera. En un país como México, tan extenso y desigual, hay realidades tan distantes que parecen estar condenadas a la incomprensión. Sin embargo, se ha demostrado, y esto es muy alentador, que habrá siempre alternativas y recursos para acortar distancias y acercarnos a aquellas personas que viven otras realidades. La Internet, que ha creado e impulsado veloces procesos de comunicación, también, infortunadamente, se ha usado para desinformar y diluir en su inmenso acervo las justas y legítimas voces de quienes conocen bien estas dolorosas y aparentemente lejanas realidades, ya sea porque las viven o porque se han dedicado a estudiar sus causas y sus efectos. Hoy, la escucha atenta, respetuosa y libre de prejuicios sigue siendo el más valioso recurso del que disponemos para fortalecer y promover la comprensión. En las sociedades que aspiran a ser plenamente democráticas, la población posee el derecho, pero también la gran responsabilidad de tomar decisiones informadas. Tarea difícil que debe sustentarse en la consulta de fuentes confiables que permitan a las personas formarse una opinión veraz, acorde a la realidad, ya sea distante o cercana. Durante siglos, la desigualdad en que han vivido las mujeres se ocultaba en el ámbito privado o en el interior de sus hogares. Por ello, es importante denunciar esta desigualdad y combatirla nombrando sin velos sus causas y escuchando a quienes las viven y las estudian. Con esta premisa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizó este foro iberoamericano al que denominamos Presupuestos para la materialización de los derechos de las mujeres. Conocer cómo aumentan las violencias contra las mujeres por sus lugares de origen, por su edad, por su orientación sexual, por su pertenencia étnica o aún por su tono de piel, entre otras interseccionalidades, y la forma en la que las mujeres las combaten desde sus distintas trincheras, nos permitirá tener más información para adoptar decisiones que impulsen las medidas que sean necesarias para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Durante 2 días tendremos el privilegio de escuchar, de recibir a 35 especialistas de distintos ámbitos, académicas, defensoras de derechos humanos, feministas, luchadoras sociales, juzgadoras, legisladoras, directivas de empresa y servidoras públicas que nos hablarán de diferentes temas como la pobreza, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado y las dobles y triples jornadas de trabajo que esto conlleva, la precarización del trabajo remunerado realizado por las mujeres, la extorsión sexual a la que se ven sometidas las mujeres a cambio de la prestación de servicios públicos, la vulneración de los derechos sexuales de las mujeres y la normalización de prácticas discriminatorias en la atención médica que reciben. Estas jornadas se realizan para generar un espacio de reflexión y análisis al trabajo realizado por las instituciones, así como para encontrar alternativas que influyan positivamente en el desarrollo de las condiciones de vida real de las mujeres, en las condiciones materiales requeridas por las mujeres para que les permitan realizar y ejercer plenamente sus derechos, principalmente el derecho de acceso a la justicia.
Confío en que este foro contribuya a comprender la desigualdad que enfrentamos todas las mujeres, así como a la búsqueda de respuestas para erradicarlas y construir los sólidos cimientos de una paz sostenible, la paz del entendimiento a la que se refería la notable Helen Keller cuando señaló: no quiero la paz que sobrepasa el entendimiento, quiero el entendimiento que trae la paz. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez. A continuación, hace uso de la palabra la doctora Nadine Flora Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Por favor, doctora. Muy buenos días a todas y todos. Realmente es un gusto estar de vuelta a este espacio tan lindo. Quiero saludar con mucho afecto al magistrado Rafael Ansúrez. Muchas gracias por todo el apoyo y por su liderazgo también en este trabajo para poner el acceso de las mujeres a la justicia en el centro. A mi querida doctora Zulema Mosri, también una campeona en esta área que nos llama cotidianamente a reflexionar sobre el tema, al ministro Arturo Saldívar, con una amplia felicitación por lo que se está haciendo desde la Suprema Corte de Justicia para lograr el acceso real de las mujeres a la justicia, igual que a la ministra Yasmín Esquivel, una líder en esta área. Y a nuestra senadora Malú Micher, que nos ha mostrado cómo sí se puede legislar a favor de las mujeres. Muchas gracias, mi querida Malú, igual que a María del Rosario Piedra, nuestra comisionada. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la convocatoria que realiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para participar en este foro en el que todas y todos compartimos un objetivo común: garantizar el pleno acceso a la justicia para las mujeres con acciones dirigidas a fortalecer la respuesta judicial en su actividad jurisdiccionaria administrativa. Esto es central si queremos garantizar la autonomía, las autonomías de las mujeres. Este es un objetivo, es algo que las mujeres, como bien decía la magistrada, queremos todos los días, que la justicia sea algo que no sea una quimera, que no sea algo que está allá y que es inaccesible, sino algo que realmente nos sirva, nos ayude, nos cree las condiciones para ejercer todos nuestros derechos, para ejercer nuestras autonomías. Y creo que es importante tener este evento y escuchar a estos expertos que se van a escuchar en estos 2 días, porque tenemos opciones, y creo que en México hemos visto opciones importantes para acercar la justicia a las mujeres. Y yo traigo a la mesa una propuesta concreta que viene de la experiencia que se está realizando en nuestro país, en el estado de Coahuila, de tener juzgados mixtos para especializados en violencia contra las mujeres. Y lo hago pensando en qué es lo que decimos cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de más de 966 mujeres asesinadas en nuestro país el año pasado. Estamos hablando de más de 253,000 carpetas de investigación por violencia familiar. Y esto es un reto enorme para el sistema de justicia y es un reto enorme para las mujeres que decimos que esto es un delito y por lo tanto esperamos justicia. Y por eso es tan importante tener mecanismos de protección judicial para erradicar la impunidad.
Y creo que el tema de la cero impunidad, ese objetivo que tenemos las mujeres desde siempre, porque entendemos que la impunidad hace que la violencia se perpetúe, es un mensaje inequívoco a una sociedad que dice no pasa nada, cuando debería de pasar, ¿no? Yo siempre digo que el tema de la justicia es un tema de justicia, es un tema de la organización de la sociedad, pero sobre todo es una medida de prevención. Es un mensaje a los agresores de que si la haces, la pagas, ¿no? Y tener impunidad está dando realmente el mensaje al revés. Y por eso es que en el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, identificamos, porque eso nos dijeron las mujeres, las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a una adecuada y efectiva protección judicial. Y es por eso que pusimos líneas de acción y de trabajo para realmente quitar estas barreras que son desde tiempo que necesitan las mujeres para ser atendidas, la forma en que son atendidas, el hecho de que las mujeres indígenas tienen menos acceso, y ahí felicitamos la sentencia de ayer. O sea, todas estas barreras que parecen poco cuando se ven desde la justicia y son enormes cuando las vivimos las mujeres, realmente tienen que quitarse y tienen que ser parte del pensamiento de cómo se organiza, cómo se aborda el acceso a la justicia. Esto es importante en sí, pero es también uno de los compromisos que tenemos al haber ratificado la CEDAW, ¿no? Y es una de las recomendaciones que nos ha hecho la CEDAW. Y tenemos buenos ejemplos, ¿no? Los avances, por ejemplo, con el caso emblemático de Alberta Alcántara, Juan y Teresa González Cornelio, son un ejemplo de que sí, de que la justicia puede repensarse y el papel que tienen los juzgados. Yo quisiera ir cerrando haciendo y dedicar un par de minutos a esta propuesta, ¿no? Hemos visto y vemos cotidianamente las barreras que tienen las mujeres para acceder, cuando son víctimas de violencia, a la justicia penal y a la justicia de lo familiar. Coahuila ha hecho un esfuerzo por juntar y hacer estos juzgados mixtos que han mostrado que se han resuelto en menos de un año más de 1,000 casos que en el año anterior. O sea, que realmente son efectivos y permiten atender a las mujeres sin revictimizarlas, sin tener que ir de un lado a otro, sin tener que esperar, ¿no? Tener la custodia de sus hijos, la pensión, a la vez que están haciendo su caso penal. Y en ese sentido queremos invitar a reflexionar y hacer las modificaciones tanto legales como administrativas que se necesitan para tener este tipo de acciones que piensen en la persona, que piensen en las mujeres, que piensen en estas mujeres que están buscando justicia, que necesitan resolver el caso porque es un caso que tiene que ver con su aquí y su ahora, y que realmente la justicia sea este mecanismo que realmente permita el ejercicio de los derechos de las mujeres. Estoy segura que estos 2 días van a ser días de discusiones con propuestas. Yo quise centrarme en esto para decir, hay formas diferentes de hacer las cosas, solo atrevámonos a pensar, a innovar y a poner en el centro quienes nos interesa, que son, en este caso, las mujeres que sufren violencia. Muchas gracias.
Agradecemos la intervención de la doctora Nadine Flora Gassman. Hace uso de la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Por favor. Gracias. Ay, perdonarán, pero a mí me dio un COVID horrible. Y le tengo mucho miedo al COVID otra vez. Horrible, horrible, me dio horrible. Bueno, pues, muy buenos días a todas, a todos. Por supuesto, agradezco esta invitación. Qué buena iniciativa, muy buena iniciativa. Este foro. Saludo con mucho gusto al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al magistrado Rafael Ansúrez Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por supuesto a mi querida compañera y amiga de lucha, la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, a la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por supuesto a mi querida también compañera de lucha, la doctora Nadine Flora Gassman, presidenta de INMujeres, y a mi querida Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que esta iniciativa es extraordinaria. A mí me parece que hablar de este tema siempre es bienvenido. ¿Dónde coloca a las mujeres el municipio? ¿Dónde coloca a las mujeres cada uno de los 32 estados? ¿Dónde coloca a las mujeres la federación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre que hablamos del tema de los presupuestos públicos con perspectiva de género. Yo quiero salirme un poco de lo que me prepararon y que agradezco mucho, pero quiero contar un poco la historia de lo que pasó con los presupuestos. Estábamos hablando antes del 2003, estábamos hablando del 2000. Estamos hablando del 2003, 2006, donde hicimos la primera propuesta. 2003 se hizo la primera propuesta, pero creo que donde cuajó todavía mucho mejor fue en esta Ciudad de México. Todas las dependencias, el jefe de gobierno era el licenciado Marcelo Ebrard, salud, justicia, educación, tenían sus presupuestos, pero no salía expresamente qué se hacía por las mujeres. Entonces, si tenían 100 pesos en general para salud, bueno, ¿qué destinas para las mujeres? ¿Qué destinas para el cáncer de mama? ¿Qué destinas para la prevención de embarazos? Y decían, no, pues no lo tengo desglosado. Ese fue el primer ejercicio que se hizo en las instituciones públicas. Saca de esos 100 pesos cuánto destinas a las mujeres y a la salud de las mujeres, porque estábamos absolutamente invisibilizadas en los presupuestos. Y salió extraordinario, le llamamos el programa 12. Y después le llamamos el programa de la igualdad. Y el respaldo que tuvimos por el jefe de gobierno luego dio el paso al gran salto mejor a los presupuestos, el anexo 12, que en aquel momento así le llamamos, y luego ahora se convierte en el anexo 13. Y ahí sí están, ¿qué se dedica desde la Federación para prevenir la violencia contra las mujeres, para atender la justicia para las mujeres, para la capacitación y la especialización que tanto nos hace falta en este país de juezas, jueces, ministerios públicos y policías y cuerpos de seguridad? Me parece que es una extraordinaria iniciativa, se van a hablar temas, pero yo quería traer a su memoria esto porque no fueron enchiladas. Imagínense ustedes qué trabajo nos costó que algunos integrantes del gabinete en aquel momento con el licenciado Ebrard, ¿cómo? Pues a ver, tengo casi nada más les faltaba decirme, pues que me venga a decírmelo el jefe de gobierno. Y pues sí se los dijo. Y me acuerdo que en una reunión dijo, si no tenemos cada uno de ustedes su presupuesto asignado a las mujeres, no se los voy a aprobar. Bueno, ahí yo sí me daba mucha pena porque no era para tanto, ¿verdad? Pero de todas maneras, así fue. Y así, con esa mano dura, con esa voluntad política, hemos sacado adelante estos presupuestos públicos. Yo quiero celebrar, además de este tema y los temas que se van a tratar, que son extraordinarios, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cumplió 15 años, el 2 de febrero, y le hemos metido mano en muchas cosas, hemos sacado otras, pero algo que estaba allá volando en la loma
sin un ordenamiento legal que lo sustentara, eran los centros de justicia. Ya están en la ley los centros de justicia. Ya no es un invento de nadie, a ver si los quiere o no los quieren. Ya en todos los estados están los centros de justicia, pero estos centros de justicia es precisamente dejar de revictimizar a las mujeres. Váyase para allá. No, ¿qué cree? Esto ya no es de violencia familiar, esto corresponde a lo civil. Entonces váyase ahí enfrente, pero al tercer piso. No, pero esto ya no es del civil. Es una revictimización ridícula de la que somos víctimas las mujeres. Por eso me parece que en este espacio de justicia administrativa para las mujeres urge, y agradecemos de verdad este gran esfuerzo para la especialización, para todo lo que sea con perspectiva de género, ponernos los lentes de la desigualdad en todo lo que hacemos. Es lo que hicimos en la Ley General de Acceso. Es lo que hicimos en esta ley, donde le dimos una vuelta a la justicia para las mujeres, porque éramos nosotras las que teníamos que demostrarla, nosotras las mentirosas, nosotras las que traemos la falda corta, nosotras las que, mira cómo me hablas, decían los ministerios públicos. Bueno, nada más les digo, en León, Guanajuato, subieron en la misma patrulla al agresor y a la víctima. Y cuando lo reclamé, al director de la policía me dijo, no es cierto. No, bueno, ahí tengo la fotografía. Bueno, pero hay una rejilla de por medio, nada más para que vean ustedes cómo nos surge la especialización. Por eso celebro este espacio. Qué bueno que le estamos dando la vuelta a la justicia para las mujeres, porque ¿saben ustedes por qué nos golpean, nos violan, nos agreden, nos chiflan, nos tocan en el transporte público o hacen uso de nuestro cuerpo los hombres? Porque pueden. Porque nadie los está castigando. Y por eso es urgente todo este tipo de espacios para hacer una muy buena reflexión. Por último, decirles que me encanta que estemos trabajando en estas tres igualdades, en la igualdad de facto, en la igualdad, la formal, en la igualdad sustantiva, donde se modifican las circunstancias que rodean a las mujeres. Y esto que están organizando es eso, modificar las circunstancias. Esa es la igualdad sustantiva. Y la igualdad de resultados pues es la suma de las dos anteriores. Y las tres autonomías que hablaba mi querida Nadine, claro que sí. La física, contra la violencia hacia las mujeres, tener una casa, tener un techo. La económica, un trabajo, un igual salario. Y la política son urgentes en este país. Se tienen que sentar las bases para este extraordinario evento que seguramente hablarán de esto. Por último, decirles que estamos por aprobar el Sistema Nacional de Cuidados en este país. Eso me da mucho gusto. No va a ser fácil porque supone, fueron a hablarle al oído a mi presidente diciéndole que el 0,1 del Producto Interno Bruto, madre mía, imposible que sea así, no es así, ni al secretario de Hacienda se creería una cosa así. Vamos a ir avanzando porque este es un Estado cuidador. El presidente de la República es un presidente cuidador. Y por eso vamos a seguir trabajando por la justicia para las mujeres, por el derecho a tener derechos y este derecho al acceso a la justicia para las mujeres. Muchas gracias y felicidades. Gracias a la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Escucharemos a la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por favor. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto a todos y los distinguidos integrantes de este presidium. Señoras y señores, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de particular interés participar en este foro iberoamericano, ya que hablar de la asignación de los recursos públicos para la materialización de los derechos de las mujeres sigue siendo una tarea pendiente y una necesidad imperiosa que permite fortalecer el Estado de Derecho y la buena gobernanza. Por eso felicito aquí a la magistrada. ¿Sí? El presupuesto público es una herramienta que permite implementar acciones de política pública para dar solución a diversos problemas que enfrentan las personas. Se considera
que la asignación de los presupuestos refleja las prioridades de un gobierno. La incorporación de la perspectiva de género al proceso presupuestal ha contribuido a visibilizar las desigualdades en la vida de mujeres y hombres. Sin embargo, el mayor desafío es lograr que la asignación del gasto público se oriente de una manera más efectiva y logre eliminar y superar las desigualdades y por consiguiente mejore las condiciones de vida de las personas, al mismo tiempo que asegure que las mujeres tengan acceso a todos los beneficios del desarrollo. Se ha puesto en evidencia que la asignación de recursos a favor de la igualdad sustantiva en el ámbito público y privado promueve el fortalecimiento de las mujeres para acciones específicas con el objeto de atender sus principales problemáticas. El presupuesto con perspectiva de género responde además a dar cumplimiento a distintos compromisos internacionales y nacionales a favor de los derechos humanos de las mujeres, principalmente a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Plataforma de Acción de Beijing y a la 12ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, entre otras. Es así que los presupuestos sensibles al género no solo dedican mayores y crecientes recursos en beneficios de las mujeres, sino que son planteados íntegramente a partir de valorar el impacto diferenciado que tiene el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, sus necesidades y demandas. Por esto, el presupuesto asignado a las acciones que promueven la erradicación de la violencia de género no solo debe ser una prioridad para el país, sino que debe ser bien asignado y bien gastado, porque muchos recursos no necesariamente se traducen en mejores resultados. Las cifras que día con día se reflejan en México relacionadas con la violencia de género dan cuenta de una problemática vigente en el país, por lo que el reto es para todas y todos, autoridades de los 3 niveles, organismos defensores de derechos humanos y sociedad. En ese tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió hace más de un año, de la mano de colectivas y de víctimas, la Recomendación General 43/2020, por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias ejercidas contra ellas. En ella se da cuenta no solo de la grave situación a la que nos enfrentamos, sino de la necesidad de llevar a cabo medidas en todos los órdenes de gobierno, pero también por parte de la sociedad. Es por ello que desde este espacio exhorto a las autoridades a atender el llamado que implica esta recomendación general, incluido desde luego el Poder Judicial, que aunque bien sé, no es recomendable por la CNDH, porque así dicta ahora la ley, fue un clamor y reclamo de las colectivas y las víctimas el que dirigiéramos también a la Suprema Corte de Justicia como un ejercicio que contribuyera a la reflexión y toma de conciencia de que el problema, por su magnitud, nos obliga a rebasar cualquier rescoldo de criterio conservador. Estoy convencida que además de adecuar la legislación y los mecanismos de protección para las mujeres, es fundamental empujar un cambio cultural de fondo para dejar
atrás la normalización y minimización de las distintas formas de violencia de género en nuestra sociedad. Por eso es urgente frenar la expresión más extrema e irreversible de las violencias cometidas hacia las mujeres, y la tarea es de todas y todos. Desde la CNDH enfatizamos que es necesario realizar un diagnóstico operativo y contar con recursos humanos y financieros de las instituciones encargadas de la prevención, atención e investigación del feminicidio, que permita identificar las grandes áreas de oportunidades que tienen que combatir este flagelo. Reiteramos, para la asignación de recursos económicos y las dependencias locales encargadas de la prevención, atención e investigación de los delitos en razón del género, debe seguir siendo una prioridad para materializar el pleno goce de los derechos de las mujeres. Sin embargo, tanto o más importante que asegurar las asignaciones presupuestales necesarias para superar las brechas de desigualdad que persisten en la vida de las mujeres y las niñas, es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su acceso a todos los beneficios del desarrollo que va más allá de la mera disponibilidad de recursos. Hablo de una revolución institucional y cultural que nos permita normalizar la reducción de las desigualdades y las violencias en nuestra vida cotidiana, porque la asignación del presupuesto hacia la consolidación de la igualdad y no discriminación de las mujeres debe ser una realidad, sí, pero también el cambio de actitudes y visiones que incluye la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. Muchas gracias por su atención. Gracias a la maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Escucharemos a continuación a la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Saludo con afecto al ministro presidente, don Arturo Saldívar, porque nos acompañe en este evento. También al anfitrión Rafael Ansúrez, así como a la magistrada Zulema Morri. Agradecemos la presencia de la maestra Rosario Ibarra, de la doctora Nadine Gassman y de nuestra amiga Malú Micher. También me da gusto saludar a la magistrada Maribel Méndez, presidenta de los tribunales agrarios, así como a las magistradas, magistrados y a los servidores públicos de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como a las personas que nos siguen a través de los medios tecnológicos. Para mí es un gran gusto encontrarme nuevamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, correspondiendo la amable invitación del presidente Rafael Ansúrez y de la magistrada Zulema Morri para integrar este presidio con tan distinguidas personalidades en este acto inaugural del Foro Iberoamericano Presupuestos para la Materialización de los Derechos de la Mujer, al que han sido convocadas expertas de México, América Latina y España, que en diversos paneles abordarán bajo diferentes ópticas los obstáculos que lamentablemente siguen enfrentando las mujeres en nuestro país, en la región y prácticamente en todas las latitudes de nuestro mundo para el pleno ejercicio de los derechos. Mi reconocimiento por el diseño del programa que desarrollarán estos 2 días de actividades en el foro con una amplia visión que propone un análisis de la situación que padecen ciertos sectores de mujeres mayormente invisibilizadas. Estoy segura que en el análisis y debate que se propicie en el foro, los aportes que quienes participan con su vasta experiencia en variadas disciplinas y la visión de las autoridades de los 3 poderes en nuestro país permitirá vislumbrar las vías que nos permitan materializar los derechos de las mujeres. El reconocimiento de los derechos de la mujer
Ha llevado un proceso largo. Hoy en día podemos afirmar que su desarrollo en el ámbito del derecho internacional, como en el doméstico, nos permite contar con un muy amplio y robusto marco jurídico, que lo soporta sin desconocer que su construcción continúa como una necesaria respuesta para paliar la desigualdad, discriminación y violencia en su contra. No solo persiste, sino toma nuevas formas y cauces. Baste, por ejemplo, la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que, como lo dijo hace un momento Malú Micher, recientemente ha cumplido 15 años desde su expedición. Ha sido adicionada en múltiples ocasiones, entre otras, para reconocer las nuevas modalidades de violencia, como la política, la digital, la mediática, producto de estas nuevas realidades. Proyectos que han sido encabezados por nuestra senadora Malú Micher, que con su amplia experiencia hoy, y gracias también a la legislatura de la paridad, son una norma en vigor. La pregunta que sigue, ¿qué falta para materializar los derechos para hacerlos una realidad en el día a día? ¿Cuáles son esos presupuestos para llevarlos del papel a la vida diaria de las mujeres y niñas? Una cuestión eminentemente de justicia. La desigualdad existe. Este es un hecho, pese a la indiferencia con que pueda ser vista. Afecta a miles de mujeres, niñas y adolescentes en toda la orbe. En materia laboral, por ejemplo, subsiste la brecha salarial. A nivel nacional, la brecha es de menos 12%. De los 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, México presenta la brecha más pronunciada en términos de disparidad salarial entre hombres y mujeres. Más de 9 millones de hogares en México son sostenidos por una jefa de familia. Ante los efectos de la pandemia en el empleo formal, muchas mujeres han tenido que emigrar al empleo informal. Por otra parte, los valores patriarcales que todavía persisten en la sociedad limitan su oferta de trabajo y la dirigen solo a los hombres, debido a las responsabilidades de cuidado de las mujeres, o bien ellas tienen que realizar una doble y hasta triple jornada laboral, en tanto que otras aún reportan que no trabajan porque no tienen permiso de su cónyuge. Una reciente publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, nos da cuenta del retroceso histórico en la que la participación laboral y la calidad del empleo de las mujeres, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, apuntando a que el impacto de la crisis conllevó una contundente salida del mercado laboral de las y los trabajadores, en el caso de las mujeres representa un retroceso de 18 años en sus niveles de participación en la fuerza laboral. Una situación marcada por un horizonte de pobreza, de falta de oportunidades y al final de falta de autonomía que merma el goce de los derechos humanos. A esto debemos añadir los efectos de la pandemia en la violencia contra las mujeres, niñas y niños. En la mayoría de los países ha visto un alarmante repunte bajo la mirada muchas veces tolerante, otras veces indiferente. Imagínense nada más, en nuestro país, cada minuto se reciben de 2 a 3 llamadas de auxilio al 911. Cifras que nos muestran que pese a los avances alcanzados, subsisten grandes brechas que detienen el avance de las mujeres, múltiples barreras que la marginan en igual de oportunidades para el desarrollo en todos los órdenes y les privan de sus derechos, algunos de los más básicos, negando la dignidad como persona. Detectar estos obstáculos que enfrentan las mujeres nos impone un desafío de abatirlos con decisión y firmeza mediante las medidas adecuadas. Los esfuerzos son muchos, pero aún insuficientes y debemos multiplicarlos. Desde el Poder Judicial de la Federación tenemos un aliado permanente, y me refiero al ministro Arturo Saldívar, que bajo su presidencia se han dado pasos contundentes hacia la paridad de las mujeres en la titularidad de los órganos jurisdiccionales, también para combatir el acoso sexual, el hostigamiento, entre otros muchos esfuerzos más. Además, nuestro Tribunal Constitucional se distingue por criterios novedosos, vanguardistas, que desde la perspectiva de género abogan en el goce efectivo de los derechos de las mujeres en pie de igualdad, criterios con una vocación transformadora que reconocen la lastimosa realidad que viven miles de mujeres en nuestro país. Desde el ámbito legislativo, con una labor incesante, nada menos el miércoles pasado, se aprobó la reforma a la ley agraria,
para incluir el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios. Y entre otras razones, transcurre el proceso legislativo precisamente de 13 ordenamientos para incluir el principio de remuneración en la igualdad en la remuneración por trabajo igual valor entre hombres y mujeres, entre otras importantes modificaciones pendientes ahora en la Cámara de Diputados. En materia de políticas públicas, contamos con un amplio marco pro igualdad 2020-2024 a cargo de mujeres, así como los recién publicados Programa Integral para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y el de protección de niñas, niños y adolescentes 2021-2024, que atienden estos dos graves problemas, la violencia contra las mujeres y la protección de los menores. El impulso continuado de la Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento a su misión constitucional ejerce también un constante y notorio en la observancia de los derechos de las mujeres en materia de igualdad y, entre otros procedimientos, las declaratorias de alerta de género. El tiempo avanza, queridas amigas y amigos. Hoy es el momento de revertir esas prácticas culturales y mecanismos institucionales que se alzan como un obstáculo para garantizar los derechos e igualdad entre hombres y mujeres. Es una cuestión de justicia que nos compromete a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias a la ministra Yasmín Esquivel Moza. A continuación, escucharemos al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por favor. Buenos días. Saludo a mi amiga y colega, la señora ministra Yasmín Esquivel. Agradezco mucho la invitación para participar en este encuentro al magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Ansúrez, y a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez. Saludo a las distinguidas integrantes del Presidium, a las señoras y señores magistrados, a todas las personas que nos acompañan y a quienes siguen la transmisión por Justicia TV y las redes sociales. La lucha de las mujeres por sus derechos lleva siglos. Las mujeres han tenido que luchar para poder acceder a la educación superior, para votar, para poder manejar su patrimonio, para acceder a cargos públicos, para tener salarios iguales, para buscar ambientes libres de violencia, entre otros muchos aspectos. A lo largo de estos siglos, las mujeres han enfrentado desdén, desprecio, odio, discriminación. Se les ha enfrentado con argumentos morales, religiosos, biológicos, para decirles que no pueden ser lo que ellas quieren ser, para decirles que deben seguir conservando el papel que la naturaleza o un ser supremo les dio para beneficio de las sociedades. Y estas mentiras ideológicas son defendidas y fueron defendidas por aquellos que pretenden que las cosas no cambien, por quienes son beneficiarios de que la mujer tenga un papel secundario en la sociedad, no tenga voz, no tenga voto, no tenga decisión, no tenga en suma independencia. Sin duda, a lo largo del tiempo se han logrado conquistas muy importantes en los derechos de las mujeres. Hoy hay avances históricos que son irreversibles. Pero no nos engañemos, falta mucho por hacer. Todavía la desigualdad y la discriminación permea en todas las áreas de la sociedad mexicana y en el mundo en general. En el mundo laboral, en la vida política,
en la vida familiar, en las aulas, en cualquier lugar en donde se encuentre la mujer, sigue pasando esa discriminación, ese abuso, y que en muchas ocasiones se traduce incluso en una violencia física. Por eso, todas las instituciones públicas debemos asumir un compromiso más allá de los discursos, porque hoy permanecer neutrales implica favorecer el patriarcado, favorecer aquel estado de cosas que precisamente genera una minusvalorización de la mujer. Las acciones afirmativas son una de las vías más importantes para lograr la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. En el Poder Judicial Federal estamos haciendo la parte que nos corresponde. En mi administración, todos los concursos para titulares de juzgados de distrito y magistraturas de circuito han sido exclusivos para mujeres o paritarios. En esta administración hemos aumentado el porcentaje de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales como nunca antes en la historia del Poder Judicial Federal. Pero nos interesa también que haya una conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, que se rompan los estereotipos y que se reconozca el papel de la mujer en el hogar. Y para ello hemos aprobado las licencias de paternidad por 3 años, por 3 meses pagadas, y también hemos aumentado las licencias para la lactancia de 6 meses a 2 años, entre otras medidas que permitan conciliar de mejor manera el trabajo con la vida familiar y que nos ayude a romper estereotipos y también a que los hombres puedan comprometerse más en la vida familiar y en la educación de las niñas y los niños. Pero por supuesto también estamos avanzando y hemos avanzado en generar ambientes libres de violencia de género y de acoso sexual. Estamos previniendo y castigando con energía estas conductas. Tanto en la Corte como en el Consejo tenemos unidades de prevención y combate al acoso sexual y la violencia de género que acompañan a las víctimas, a las mujeres desde un principio, dándoles seguridad, asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, incluso psiquiátrico si se requiere, y atención médica. De esta forma, las denuncias han aumentado de manera muy importante, las sanciones también, pero sobre todo estamos cambiando cultura para que las mujeres que trabajan en el Poder Judicial Federal puedan llegar a sus centros laborales sabiendo que se les tratará con dignidad y estarán libres de violencia. Estas, entre otras medidas que estamos impulsando desde el Poder Judicial Federal, me parece que pueden servir de ejemplo para otras instituciones y otras esferas, no solo públicas, sino también privadas. Todos y todas debemos seguir impulsando un cambio cultural, cambios legislativos, cambios jurisdiccionales, cambios administrativos. Requerimos una sociedad distinta en la que efectivamente aceptemos que hay igualdad en dignidad entre el hombre y la mujer y que debemos avanzar hacia una igualdad sustantiva porque la igualdad ante la ley en muchas ocasiones no es suficiente, porque si lo que dice la ley no se traduce en realidades, dice poco, y porque muchas veces la propia desigualdad parte de las leyes realizadas con una visión dominante de discriminación de las mujeres, a veces de manera subrepticia. Cada vez se hace más costoso decirlo de manera abierta, pero ahí están las leyes, ahí están las decisiones jurisdiccionales, ahí está cómo se trata a las mujeres en los centros de justicia. Todas y todos tenemos que hacer un trabajo constante para, por un lado, avanzar hacia la igualdad sustantiva, pero también combatir la violencia contra las mujeres. Debemos revertir esta tendencia de violaciones, de abuso sexual, de feminicidios
que tiene nuestro país. Las cifras en este rubro son intolerables. Estoy convencido de que estos trabajos que ustedes están realizando van a generar una gran cantidad de ideas y reflexiones que nos permitan avanzar para que cada vez seamos más personas que estemos comprometidas con que el patriarcado debe caer, lo cual irremediablemente sucederá. El patriarcado debe caer y caerá. Muchas gracias. Gracias al ministro presidente Arturo Saldívar. De esta forma concluye esta ceremonia de inauguración y agradecemos a las personas intérpretes de lenguas de señas mexicana, Ruth Hernández y Dalia Solís, que hoy nos acompañaron. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece la participación de quienes nos acompañaron presencialmente en este evento. De igual forma, agradecemos a las personas que siguieron esta transmisión a través de Justicia TV y redes sociales. Les invitamos para continuar con el panel 1, Participación Pública de las Mujeres en el Siglo XXI, Experiencias de Vida, que iniciará en breve por el canal de YouTube del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por su atención, gracias, buenos días, hasta pronto.